Bien. Bueno, a ver, espera un poquito. Se lío. Ahí está. Bueno, estamos en la carta de Pablo a los Efesios, ya terminando y terminamos, y estamos ya en los últimos versículos del capítulo 6. Habíamos visto la clase pasada la armadura de Dios, y ahí en la parte inferior tenemos las distintas partes que estuvimos viendo la clase pasada: la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Y hoy nos toca estar ya concluyendo con el tema de la oración, en la exhortación de Pablo que le hace a los hermanos efesios a orar con perseverancia en el capítulo 6, desde el versículo 18 hasta el final. Bueno, dice el capítulo 6, versículo 18 al 20: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Fíjense que le estoy compartiendo la nueva traducción viviente, eh, que, bueno, cambia un poco el orden de las oraciones. Oren en el Espíritu en todo momento, les dice Pablo a los Efesios. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Y algo que me llamó mucho la atención: pídanle a Dios que me dé, es decir, que los efesios oren por Pablo para que Dios le dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor, con valentía, el misterioso plan del Evangelio. Y después tenemos abajo la Biblia de Jerusalén, que, Pablo suplica o le sugiere a los efesios que oren en toda ocasión en el Espíritu, velando, usa la misma traducción que la Reina Valera, velando junto con perseverancia, eh, y cuando les pide a los efesios que oren por él para que pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Bien, para Pablo no solamente es importante la armadura de Dios para poder estar rechazando los engaños del adversario, sino más importante aún es una vida de oración, la vida de oración. Esto es una opinión mía. Creo que la armadura de Dios también se complementa con una vida de oración, porque esta continuación. No solamente tenemos que ponernos, la decisión de ponernos esta armadura de Dios, sino también tener la perseverancia diaria de tener una vida de oración. Y continuamente en sus cartas está esta necesidad de insistir que la importancia de la oración. Fíjense que en la misma carta de Efesios, ahí tenemos varios versículos en donde él explica de qué manera él ora por los efesios. Y es interesante, esto ya lo vimos, pero es importante que lo repasemos. Es importante ver cómo las peticiones que tiene Pablo para con los efesios. En primer lugar, agradece por los hermanos de los Efesios, es decir, que tiene una oración de agradecimiento, pero también en el capítulo 1, versículo 17, pide que los efesios tengan sabiduría
y revelación, que tengan un conocimiento cabal de la persona de Cristo. Y en el versículo 18 les pide que tengan esperanza, que a pesar de los problemas cotidianos tengan esperanza. Y también hay otro bloque en el capítulo 3, en donde ahí Pablo vuelca su corazón, vuelca sus deseos para con los efesios, y también nuevamente ora o tiene un deseo, o es el deseo del corazón de Pablo que los efesios tengan fortaleza espiritual, capítulo 3, versículo 16. Interesante que puedan comprender, que puedan comprender, capítulo 3, versículo 18 al 19, la profundidad de la obra de Cristo, puedan tener, puedan sentirlo, pero también puedan estar entendiendo de forma racional. Y también en el capítulo 3, versículo 18, los insta a los efesios para que oren por todos los santos, por todos los santos. Es interesante que, ¿se acuerdan en la armadura? La armadura es una armadura para dirigirse o para enfrentar al adversario. Y hay un solo elemento, que era la espada, que era la palabra de Dios, que era un elemento de avance o de lastimar al adversario, la espada. Bueno, es interesante porque por lo menos en esta carta, Pablo dice, la espada no la tengo que usar con mis hermanos, la tengo que usar con el adversario. Y lo que sí tengo que usar con mis hermanos es la oración. Por lo menos en esta carta opino yo que hace esta distinción, que la palabra de Dios, esta arma, no la tengo que usar para herir o para estar presionando a los hermanos de la iglesia o de la congregación, sino insistentemente Pablo les dice que lo que tenemos que ofrecer a los hermanos son oraciones, y en la carta es muy taxativo esto. Y es interesante que Pablo dice que tenemos que orar en el Espíritu. Y ahí nos vamos a ayudar en otra carta, en la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 27, que dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Ahí está entrando otro estudiante. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Fíjense que este orar en el Espíritu, quizás no elijamos las palabras adecuadas, quizás no lo expresemos de forma correcta, pero Dios sabe los corazones y a través del Espíritu intercede por nosotros y por nuestros pedidos. Es muy, pero muy, eh, da mucha calma, mucha esperanza esto. Y otra vez, el objeto de esta salvación debe ser, como les pide a los efesios, por todos los santos y el mismo apóstol. Bueno, dentro de un ratito Pablo nos va a estar contando que en este pasaje que estuvimos leyendo aparecen por lo menos 3 o 4 tipos de oraciones. Pero antes, ya terminando mi parte, les quiero contar un poco quién es Tíquico, porque al final de la carta agradece que este hermano que estuvo acompañando a Pablo en su encarcelamiento en Roma, él es el que lleva las cartas, tanto a la carta de Efesios como las de Colosenses,
Y un poquito quería mostrarles quién era Tíquico, después Pablo quizás nos explaye un poquito más. Era un colaborador de Pablo en el ministerio, era nativo de Asia Menor, nos dice Hechos 24. Precisamente en Asia Menor estaba Éfeso, es decir, que era un hermano que conocía bien la zona y Pablo, eh, con mucha sapiencia, elige a este hermano para que viaje a esa zona. Viajó con el apóstol en el tercer viaje misionero, según Hechos 24. Él y Onésimo llevaron la carta de Pablo a los colosenses, esto lo tenemos registrado en Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9, y debían informar a la iglesia sobre la condición de Pablo. Y en una ocasión, este lo envió a Éfeso, esto lo tenemos registrado en 2 Timoteo 4:12, y posiblemente también a Creta, como nos muestra Tito capítulo 3, versículo 12. Y la tradición, esto ya es tradición oral, sostiene que murió también mártir. Y les quería mostrar dos imágenes, obviamente son representaciones del hermano Tíquico. Esta es una miniatura, es decir, es una pequeña ilustración en un libro litúrgico que se llama La Minología de Basilio II. Basilio II fue un emperador de Constantinopla en el siglo X. Recuerden que en Constantinopla estaba la capital del Imperio Romano de Oriente, y en este libro litúrgico aparece una representación de varios personajes, Sóstenes, Apolo, Cefas, y en el medio está Tíquico, representado por esta ilustración. Y la segunda ilustración es de un artista ya del siglo XIX, Gustavo Doré, un artista eh, francés, eh, que bueno, es uno de los que perfeccionó la técnica llamada de grabado. Este es un grabado en madera, en donde Pablo está terminando, según la imaginación del artista, Pablo está terminando la carta a los Efesios y se la está entregando a Tíquico para que la lleve a la iglesia de Éfeso. Bueno, dejo de compartir y a continuación Pablo nos va a estar explicando un poco los 3 o 4 tipos de oración que hay en este pasaje que nos convoca en esta reunión. Espera, a ver, que te habilito. Ahí va. Ahí está, ¿eh? Perfecto. Bueno, allí se ve. Ahí se ve. Bueno, retomo entonces un poco los versículos anteriores, así podemos ir captando en el contexto ya y en el final terminando. Veremos, recorreremos algunas de las cosas que Alberto recién nos recordaba, pero desde esta perspectiva de los tipos de oración que se presentan aquí y tratando un poco de hacer un repaso por los distintos tipos de oración que se presentan en la Biblia. El versículo 18 recordábamos que Pablo ya estaba dando por sentado esta acción de ponerse en oración a través de toda oración suplicante. Primero la palabra oración, en sentido general. Luego oración y súplica, que en realidad es una expresión compuesta que puede traducirse, según los autores de mejor manera aquí, como oración suplicante en todo momento, en el Espíritu. Era había un cierto prejuicio, uno de los muchos que había acerca de Pablo, en el cual, bueno, por su intervención en la iglesia de Corinto y las distintas manifestaciones que habían litúrgicas dentro de la liturgia en esa iglesia, se lo acusaba de ser muy racional y muy, hasta diríamos hoy en sentido genérico, ¿no? Como de ser muy, muy intelectual
incluso a la hora de orar. Por eso Él les tiene que, allí en 1 Corintios 14, 15 dice, voy a orar con el entendimiento, pero también en el espíritu. Demostrando cómo en realidad no puede haber una oración escindida y eso no significa ningún desborde de carácter litúrgico. Eh, Vuelvo al versículo 18 y esa traducción que les preparé para ustedes. Mientras se ponen en oración, vieron que dice 7a en oración, primera aparición, a través de toda oración suplicante, porque es un compuesto, en todo momento en el Espíritu. Y para estando vigilantes con toda persistencia o con toda adhesión, adheridos constantemente y suplicando por todos los santos y por mí para que me sea o me fuese dada palabra. Bueno, la expresión aquí oración aparece tres veces, una vez en sentido general, una vez vinculada, no sé si se ve el cursor también allí, bueno, Sí, una ve, vez se ve. vinculada a la súplica, otra vez vinculada a la súplica, pero esta expresión es muy curiosa y no quisiera que pase inadvertida, porque es la misma expresión que se utiliza aquí, pero con dos cosas que en realidad no están aparentemente dadas por sentadas, que debe ser así siempre. El estilo de oración que Pablo quiere proponer es un estilo de oración que esté en conformidad con todo lo que él viene anunciando en la carta. No solamente con el estarse listo, presto y pronto, armado y continuamente ir despojándose, dejándose despojar del hombre viejo y dejándose revestir del hombre nuevo y dejándose llenar por el Espíritu, sino también ponerse en oración y estando vigilantes. Y aclara, con toda persistencia. Pero la palabra ahí para decir persistencia, o con toda constancia, es literalmente, es con toda adhesión, adheridos, adheridos a aquel a quien se le está orando. Y súplica por todos los santos y por mí. Ahora me fue inevitable hacer un recorrido por la palabra del Señor. No sé si se ve entera, me parece que no se están viendo enteras, ¿no? Ahí sí. Ahí Eh, sí, ahí sí. Me es imposible no hacer un recorrido por esto que es esencial, pero bueno, creo que viene bien. Al orar en sentido general, no usen vanas repeticiones como los gentiles. Aquí quisiera hacer una aclaración. Pues estuve estudiando bastante más esta expresión en el original y no necesariamente tiene que ser como he leído por allí en alguna traducción como los incrédulos, como los que no tienen fe, sino más bien puede estar refiriéndose Pablo a aquellas personas que realizaban rituales a otros dioses paganos y que justamente esto es las vanas repeticiones, porque si no, digamos, no cuaja en el texto en su contexto. Entonces, por eso luego habla de la palabrería. O sea, la palabrería es, Pablo aquí despectivamente se está refiriendo a estas palabras que no tienen sentido porque no son oídas, porque están hechas a dioses que no son el Dios verdadero, a Dios que no es el Padre, perdón, dije Pablo, el Señor Jesús, que no es el Padre. El Padre, a diferencia de los demás dioses en los que creían este, las otras religiones, el Padre que es de nosotros, el Padre de los que creemos en Jesús, de los que seguimos a Jesús, el Padre sabe. Y acá Jesús es muy, muy fuerte con esto. Ustedes no se pueden, cuando oran, hacerse idénticos a aquellos que solamente lanzan palabras al aire, sin entendimiento y sin corazón. O sea, no en el espíritu. Eso es no orar en el espíritu. Ser un palabrero. No, pero yo oro, yo alabo. Incluso en la liturgia, ¿eh?
por supuesto. Bueno, dice, bueno, en realidad yo yo oro en mi cuarto en secreto, perfecto, sí, pero también las manifestaciones litúrgicas hablan de eso también. Imagínense que el Señor Jesús pertenecía, o sea, en tanto digamos, su cultura judía, era eminentemente litúrgica, o sea, se oraba, además de las oraciones privadas, de modo superlativo en el templo y luego más tarde en las sinagogas, ¿no? Y hasta oralmente saben que la oración silenciosa es algo muy tardío. Ahora, el objeto de la oración, ¿quién es? ¿Quién debe ser? Primordialmente el Padre, pero primordialmente con la conciencia de, no que está en los cielos, que es una manera, digamos, de redundar, como a veces Pablo también mismo utiliza y los otros escritores sagrados, sino Padre de nosotros, con la conciencia de que no estamos cortándonos solos en la oración. No tenemos un Padre privado, no tenemos un Padre a demanda. La oración no es la presentación de un petitorio ante el Rey soberano de cielo y de tierra. Por eso es importante cuando uno se acerca a la oración, saber que el Padre sabe. Esa frase para mí es fuertísima. El Padre sabe. El Padre sabe. A veces nos encontramos orando como si el Padre sabe. Sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar de este modo. Vuelvo a repasar. Tú. Podría seguir, pero no quiero extenderme en esto, quiero volver a Pablo y a los tipos de oración. Padre nuestro, que tú, esta traducción la termino de hacer para ustedes, para compartirla, que tú seas reconocido y proclamado como santo. Esto es tan imperativo. Al creyente, al hijo, entre comillas, se le manda sentir la necesidad de reconocer y proclamar, y que en todas partes se reconozca y se proclame al Padre como santo. Que venga tu reinado y reino, puse allí. Se puede traducir de las dos maneras, pero es interesante aquí no solamente pensar en que venga el reino como la espera, digamos, escatológica, es decir, la espera de la venida del Señor, sino que ahora se haga presente ya el reinado, que Dios ya sea el rey, no solamente de nuestras vidas, sino que en este mundo ya los valores de este reino que ya se ha acercado, como el Señor mismo afirma en Marcos 1:15, ya empiecen a germinar y ya impregnar todo el mundo, desde ahora. No es una oración, digamos, abstracta, oh, que tu reino venga y mientras tanto da igual cómo vivamos. No. Por eso, luego, dice el tercer imperativo que nos enseña el Señor, porque saben que es lo único que le piden que le enseñen. Según Lucas 11:2, la única petición de los discípulos, lo único que los discípulos le piden a Jesús en toda su vida pública es que les enseñe a orar. Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y allí entonces esto, Padre de nosotros, que tú seas reconocido y proclamado como santo, que venga tu reinado, ponía ahí tu reino, que sea por todos practicada tu voluntad. No sé si así está un poquito más clarito. Que sea hecha tu voluntad, que se haga. Entonces uno dice, bueno, en realidad, sí, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, los propósitos de Dios no son frustrados jamás, Dios conduce a la creación, Dios es omnipotente, la voluntad de Dios se va a hacer como algunos creyentes creen, ¿no? Que se va a realizar, hagamos lo que hagamos, la voluntad del Señor. No, aquí tiene otro sentido. Es que nosotros sintamos la necesidad de hacer tu voluntad. Y después, esto que es importante para estos dos puntitos, que parecen, los puse en letra chiquita, pero son gigantes. Porque tuyo es el reino, porque es rey. Porque tuyo es el poder, porque sos omnipotente. Y porque tuya es la gloria, la belleza, la gloria de su santidad para siempre. Pero el versículo 14 es más interesante. Para que no nos volemos tanto y para que no creamos que existe un Padre de nosotros
sin un nosotros. Fíjense, después lean en casa el versículo 14 y 15, cómo termina el Señor, hablando de la oración. De la oración está hablando, ¿eh? No es el capítulo 18 donde habla del perdón, no, no. Está hablando de la oración. Dice, por lo tanto, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, si no perdonan a sus hermanos, no van a ser perdonados. Pero si perdonan, van a ser perdonados. Para pensar, ¿no? La relación que hay entre la oración y el perdón. También podemos recordar y evocar aquello de Pedro, primera de Pedro 3, ¿no? A los varones especialmente, lo que nos recomienda para que nuestras oraciones, en el verso 7, creo, no sean entorpecidas, no se queden, no puedan no pasar del techo. Ahora, bien, los distintos tipos de oración los puse aquí, lo que van a ver yo lo veo como violeta, creo que heredé un poco de daltonismo de mi padre biológico, pero eh, yo lo veo como violeta y esto lo veo como rojo. Así es como se pronuncia en rojo aquello que me puse aquí como un machete en verdecito. Acá está la primera vez que se menciona algunos ejemplos de la oración. Después esto se los voy a pasar en PDF y se los paso para que lo puedan ver, para que no se preocupen ahora en escribir, sino más bien en atender. Lo que hice es hacer la transliteración habitual para que lo puedan pronunciar y de modo correcto. La oración en general, y esto es importante aclararlo, a veces se usa como sinónimo de adoración y se dice proseuge, o en verbo proseujomai, que significa orar y también significa adorar. Bueno, la primera vez que está mencionado es en Mateo 5:44, que es en este contexto de la oración que acabamos de hacer. Y la última vez que está mencionada esta palabra son un montón de veces, un montón de citas, es la mayor, digamos, el término con el cual más frecuentemente se refiere la oración, el Nuevo Testamento, es proseuge, proseuge la carta a Judas, de Judas, versículo 20. Proseuge, oración en general. Pero hay otra oración que es la que usa aquí Pablo, que es la de súplica o ruego, que también es una forma de petición. Aquí técnicamente se llama deesis. Deesis. Esto que ven aquí, ven esto, no le den importancia a la rayita que hay arriba porque indica que es una vocal extensa, que hay que pronunciarlo un poco más larga. Ustedes fíjense siempre el acento que les puse ahí. Es proseuge, deesis, y esta es la forma habitual con la cual se refiere el Nuevo Testamento a súplica o ruego. El primero es, recordarán, la primera vez que aparece aquella aparición del ángel a Zacarías, tu oración ha sido escuchada, es tu súplica, tu ruego. Y la última mención es en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Es el segundo puesto, en el ranking tenemos esa. Luego hay una oración muy curiosa que está en muchas partes. El verbo, digamos, no en sustantivo, sino el verbo de realizar esta oración aparece casi más de una veintena de veces en el Nuevo Testamento, sobre todo aplicado al Señor Jesús. Muchas veces el Señor tiene oración de gratitud y directamente cuando uno lee y entonces Jesús dio gracias, ahí se utiliza esta palabra, ¿no? Que es Eucaristía. Eucaristía. Charis es gracias, eu es buenas gracias. Es como ser bien agradecido, de ahí viene entonces. E incluye también en algunos casos gratitud. Y nosotros vimos de esta oración en Efesios 5:4, justa y precisamente. O sea, con acción de gracias en aquel entonces. Ahora, más infrecuente es una oración que expresa deseo, un tipo de petición muy singular que en griego se dice eugomai. Y la vamos a encontrar en Romanos 9:3 en varios lados, pero acá puse solamente estas dos citas porque seguramente son de pasajes que ustedes recuerdan. ¿Recuerdan cuando Pablo dice, yo desearía que, dice, yo pido, yo oro, por mis hermanos en la carne para que, digamos, en pocas palabras, ¿no? El contexto es, dejen de ser duros, ¿no? Y se abran a la fe de Jesús. Entonces dice, yo deseo, yo hasta pido, y dice algo que
que no voy a evaluarlo teológicamente para no entrar en lío, pero literalmente dice, yo hasta desearía ser maldito con tal de que el pueblo de Israel se salve. Vamos, eso lo deseo, lo pido. Es muy fuerte porque es la expresión de un deseo muy profundo, que no tiene que ver con la gratitud, que no tiene que ver con la súplica. La súplica en realidad es un ruego por necesidades. Todavía no es por las necesidades de otros. Para eso hay una palabra que se utiliza y en griego se utiliza de vuelta más en verbo, en teuhomai, pero en teujo, pero que aquí en sustantivo es enteuxis, enteuxis. Es la oración de súplica e intercesión, pero por otros, que también las encontramos junto con otras en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, referido en general, presente en recordar el pasaje, todo tipo de oración, con acción de gracias, con súplicas, ahí encontramos 3 de estos tipos. Y por último, esta oración, que bueno, es el clamor de Elías, ¿no? Y sobre todo es el clamor del hombre de Dios. Aparece una sola vez, pero porque aparezca una sola vez no merece mi discriminación. Se llama Boé, es la oración de Boé, es la oración de clamor. Y la encontramos en Santiago 5:4. Solamente aparece allí. No sé si quedaron estas formas, que al menos son las que tenemos en sentido sustantivo de modo claro, clarísimo. Es decir, proseuge, deesis, eucaristía, eujomai, enteuxis y boé. Hasta ahí más o menos llegamos en lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y las más, digamos, las más frecuentes, las que usa Pablo, por ejemplo, aquí, es oren, y utiliza el verbo proseujo, y súplicas, estén suplicantes, es decir, deomai o deo, es decir, de la oración deesis, que es estén en súplicas, en ruegos y en peticiones continuas. Pero esta no es menor y no quisiera que la olvidemos porque también representa e implica un momento de adoración y una actitud de vida, según Pablo, y es vivir en estado de gratitud. Bueno, voy a tratar, digamos, de saltear. Yo pensaba, voy a solamente mencionarlos. Aquí retomamos entonces. Pablo pide oración, fíjense por lo que pide oración. Por mí, para que me sea dada palabra. Bueno, esto nos habla de Pablo, ¿no? Nos habla del corazón del apóstol. El apóstol Pablo está pidiendo a los hermanos de Éfeso, le está pidiendo a los santos de Éfeso, como lo pide en otras ocasiones, que oren por él para que él pueda tener una palabra adecuada para anunciar a Cristo. Y luego dice, disculpen, lo traduje literalmente, pero es que literalmente me resulta mucho más impactante, para una apertura de mi boca en parresía. Ahora voy al diccionario. Y entonces, para hacer conocer el Evangelio o para declarar el Evangelio. Vamos a parresía, y está en el diccionario de la Real Academia, así que no vamos a andar inventando definiciones. Es apariencia, o sea, manifestación de que se habla audaz y libremente al decir cosas aparentemente ofensivas y en realidad son gratas o halagueñas para aquel a quien se las dice. Pero claro, hablar con parresía, nosotros sabemos que hablar con, como decía recién Alberto, hablar con denuedo, no vamos digamos, hablar mucho sobre eso para no multiplicar el tiempo y no extendernos demasiado, pero hablar con denuedo o hablar con parresía, nosotros sabemos que es hablar no de modo, ¿cómo puedo decir? No siempre como dice Pablo a Timoteo, no de modo dulce al oído, sino a veces anunciar la palabra nos va a exigir hablar de una manera un poco más radical. Para decirlo de alguna manera, en el Evangelio, la evangelización requiere y exige empatía primero, para luego acompañarlo con simpatía, para decirlo de alguna manera. Pero también significa, también, mejor dicho, exige parresía. No solamente empatía, se me acaba de ocurrir
digamos, esta trinidad, digamos, de actitudes, ¿no? No solamente empatía, no solamente empatía, aquel que no empatiza con el otro y conoce la situación del otro, lo que va a evangelizar. O sea, ¿de qué manera? ¿Lo va a hacer intempestivamente, quizá torpemente? No, 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 Pablo conocía las comunidades que evangelizaba y hasta se quedaba con ellas y trabajaba en ellas y con ellas. Y más de una vez nosotros lo podemos leer esto en sus cartas. No solamente empatía, sino además simpatía. Sabemos que, según Gálatas 5:23, la amabilidad es un don del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que orar? ¿Para qué tenemos que tener esta apertura de boca? ¿Para qué pide Pablo orar y que le sea dada palabra? ¿Para que pueda abrir su boca? ¿Para qué? Con esta forma de denuedo, con esta confianza. En realidad para halagarlos, para entregarles una buena noticia, para darles a conocer un misterio, o sea, algo que ellos no conocen. También se puede traducir un secreto, el misterion en griego, cada vez que vean la palabra misterio o secreto es la misma palabra, misterion, también es secreto. El secreto del Evangelio, lo que ellos no conocen. Y aquí hay una palabra extraordinaria que yo preferí traducir a la letra para que la conozcamos porque a mí mismo me sorprendió preparándoles este estudio. Dice en el versículo 20, dice, por el que yo dice, soy un embajador entre cadenas. Recién lo mencionó, creo que Alberto, en una de sus placas, pero el verbo está en primera persona del presente. Yo, por este evangelio, ancianeo, presbío, presbío. Es decir, puede interpretarse de dos maneras. Aquí no puedo ser dogmático ni me lo permitiría, pero sí, ejerzo el ancianato entre cadenas. Oh. O segunda, escuchen, me voy volviendo anciano, me voy ancianando entre cadenas. Aún así, ustedes tienen que orar para que por esto yo parreciese, y ahora se usa en verbo, de vuelta en primera persona al singular, para que yo pueda hablar con parresía, y acá aclara, como es necesario hablar. Dei utiliza la partícula, es necesario, es imperioso hablar. No se puede hablar de otra manera que no sea con parresía. Y también, vamos terminando ya, pero no solamente este encuentro de hoy, sino que, discúlpenme un segundo, vamos terminando también la epístola a los Efesios. Y también para que ustedes sepan acerca de mí, estén informados, hayan de saber acerca de mí y de las cosas que hago. Y aquí quisiera detenernos un poquito, porque en realidad Pablo está dando por supuesto que la comunidad de Éfeso está interesada y preocupada por su anciano, por su apóstol. Y esto me dio para pensar y me transportó inmediatamente a nuestras propias comunidades. Aquí, vuelvo a decir, también para que, escuchen lo que va a decir, miren lo que va a hacer Pablo por sus hermanos, por sus santos de Éfeso, para que ustedes también sepan acerca de mí y de las cosas que yo hago, es decir, a lo que me estoy dedicando, les voy a mandar a Tíquico. Él los va a informar a ustedes. ¿Quién es Tíquico? Es el informante, está bien, ya refirió Alberto, pero Joagapetos en griego es el amado Adelfos, el amado hermano. Tíquico es el amado hermano y además es un servidor, puse fiel allí, pero es digno de fe en el Señor. Es un fiel servidor. Y pensaba, ¿qué pasaría si nosotros hacemos el ejercicio de sacar allí el nombre Tíquico y poner el de Alberto? Miren, voy a mandar a la iglesia vecina, Alberto, el hermano que amo y que es un servidor digno de fe.
Bueno, hoy en el grupo ponía las demás menciones que hace a Tíquico. Pero digo, qué lindo esta manera de hablar del hermano. Y sobre todo esta manera de sentir al hermano. Fue un compañero fiel. Él, versículo 22, lo envió para todo esto, para que les haga saber en qué ando. San Pablo no es un apóstol como algunos creerían, que se la corta solo, independiente, que no le importa nada, que hace la suya. No, quiero a ustedes mantenerlos al tanto de lo que hago. Quiero que se enteren acerca, y no dice acerca de lo que yo hago ahora, dice acerca de nosotros. Pero acá viene lo más lindo. Hermano, yo le voy a mandar a Alberto, les decía, el amado hermano Alberto, que es un servidor en el Señor digno de fe, un fiel servidor del Señor, para que conforte sus corazones. Conforte sus corazones. Imagínense, ¿no? Imagínense cómo debía ser, más allá de lo importante para Pablo, ¿no? Eh, ¿Cómo debía ser este hombre? Que Pablo lo envía para darle fuerza, para consolar, el verbo es para caleo, puede traducirse como confortar, dar fuerzas, animar, para estar junto a los corazones de ustedes también se puede traducir, para estar con ustedes. Él no puede ir, pero él manda a Tíquico para que los conforte, les dé fuerza, los anime a su vez en la obra y para que también hablándole, dándole testimonio de la vida, de lo que está sufriendo Pablo, que está ancianando, volviéndose viejo y también ejerciendo el ancianato a través de esta carta, también en su prisión. Y para terminar, esta fórmula que puse allí, marqué en negrita: paz, amor, fe, gracia, paz a los hermanos y amor con fe. Y amor con fe hay junto a Dios Padre y el Señor Jesucristo. Puse allí en grisecita porque se puede leer así en griego también. No es, no, como no es un saludo de bienvenida, paz a ustedes, hermanos, y amor, verán que muchas cartas comienzan así, puede leerse como una afirmación. Hermanos, ustedes tienen que tener paz y amor con fe, porque junto a Dios Padre y al Señor Jesucristo la van a encontrar. Y acá viene el deseo final: que la gracia esté, o sea, con todos los que aman con amor incorruptible a nuestro Señor Jesús Cristo. A todos los que están amando ahora al Señor nuestro, con amor que no se corrompe, con un amor inalterable, con un amor firme, con un amor que no cambia y con un amor que es capaz de entregar toda la vida para tratar de poder responder en amor, con amor y por amor a esa gracia salvadora, a todas las exhortaciones que a lo largo de la carta el apóstol ha ido haciendo. Bueno, gracias Pablo. Bueno, vamos a terminar con una oración, siempre recordando la futura operación de Ilmina, el 5 de agosto, por la pronta recuperación del hermano Raúl, y esperemos que prontamente se pueda operar de su vista, con recuperándose de su afección reciente. Seguimos orando por Silvia, por su... eh, sí, gracias Nico. Voy a dejar de grabar. Esperen.